Cada 10 cubanos, 9 eran de la seguridad del Estado. Entonces ahí todo el mundo, como decimos allá, se chivateaba, se delataba. Cárcel, o sea, personas que estuvieron con extranjeros. Tuve una vecina, 3 años de cárcel por tener una relación con un extranjero. La etapa de la niñez en la... ¿Cómo te cuento esto? Pues a mis 9 años empezó esta persona que llevaba borracho a tocarme. Una profesora golpeaba a un niño con era como un palo de madera y en la punta del palo tenía un clavo. Nos hacían que nos aprendiéramos los libros textuales, punto, coma y todo. Cuando hacías el examen, si te faltaba una coma que estaba en el libro y tú no la ponías, te quitaban puntos. Como que he sentido que siempre tengo que estar sobreesforzándome todo el tiempo para demostrar que yo no soy esa cubana. Ten cuidado, ¿no? Porque pues las cubanas son como son. Para las personas que lo han hecho, Dios, o sea, yo alguna vez me lo cuestioné. ¿Y si hago esto? Porque llegas a un punto total de desesperación, de hambre, de miseria, de todo. No tienes ni la energía para poder. Personas comían cáscara de plátano, de naranja. Y yo siempre le dije a mamá, si me deportan a Cuba un día, yo antes de irme me suicido. ¿Qué onda, Susi? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Aquí otra vez contigo. Gracias. Gracias a ti. Para los que no te conocen, Susi, Susana Acosta, cubana. ¿De qué parte de Cuba exactamente? Soy de una provincia que se llama Granma, como abuela en inglés. Es por donde empezó la revolución de Fidel Castro. Sí. Y el municipio se llama Bayamo. Ok. De ahí soy. Oye, ¿ya cuánto tiempo en México? Pues aquí ya tengo 6 años y medio. Ya 6 años y medio. ¿Cada cuánto vas a Cuba, más o menos? Nunca. Desde que llegaste no regresaste. No, o sea, obviamente sí. Regresé el año pasado, después de 5 años que no iba a mi país. Ajá. Obviamente porque mi mamá todavía está de ese lado. Pero no es como que yo diga, uy, tenemos ganas de ir. No. Uh-huh. No, hay muchas emociones que se remueven cuando uno visita la patria. Sí. ¿Cómo que recuerdas de la última que fuiste? Pues mira, cuando salí de Cuba, ya Cuba estaba mal, ¿no? En cuanto a todo. Y cuando regresé estaba, vamos a ponerle 100 veces peor. Digamos que cuando yo vivía en Cuba, por ejemplo, yo estudié en La Habana 5 años y nunca, o era poco frecuente ver a niños pidiendo dinero en la calle. Niños pidiendo dinero, comida, se comían la comida que los extranjeros dejaban en las mesas y para mí sí fue chocante. Pues esa no fue lo que yo dejé, ¿no? Y lo que yo dejé no estaba bien, pero lo que volví a dejar estaba mucho peor. Justamente hablando, ya que tocas un poquito el tema, ¿tú cómo recuerdas tu niñez allá en tu patria, en Cuba? Mira, pues tengo 2 partes. Tengo una parte en la que fui una niña... Bueno, tengo varias partes. Mi mamá, para empezar, ella se dedicó a enseñarme de todo, ¿no? Mi mamá hizo que mi niñez fuera una niñez muy niñez, valga la redundancia, uh-huh. Con muy niñez me refiero a que jugué mucho con otros niños, con otras niñas. Tuve mi cabecita como muy metida en los juegos, en las tareas de la escuela, creo que lo que le tocaba a mi edad, ¿no? Uh-huh. También hubo una parte donde mi mamá se dedicó a que yo aprendiera cosas para descubrir dónde estaba mi talento, como por ejemplo estuve en un programa de radio infantil, hice un programa de radio, yo estaba
estaba en las, sí, como tenía como 10 años, 11 años cuando hice ese programa de radio. Estuve en teatro, que no me gustó para nada, no era mi talento. Estuve en gimnasia, ahí fui, sí considero que era mi talento, la gimnasia, pero las profesoras eran, y profesores, la mayoría eran muy violentos. O sea, me acuerdo que hubo una experiencia que tuve en esa época en la que una profesora golpeaba a un niño con era como un palo de madera y en la punta del palo tenía un clavo. Oh. Y lo estaban golpeando porque no hacía bien el ejercicio que tenía que hacer. La verdad a mí sí, o sea, yo tenía mi camino como muy, o sea, los ejercicios lo hacía bien, todo iba muy bien, ¿no? Y sobre todo es una carrera en la que controlan mucho tu peso corporal, porque pues los ejercicios son de mucha flexibilidad y todo esto. Y yo siempre fui muy delgada, siempre tuve mucha elasticidad, mucha flexibilidad, la verdad me iba bien, pero cuando vi esto del niño, y te estoy hablando, yo tenía 5 años quizás, ya no pude seguir. Me acuerdo que senté a mi mamá y le dije, yo no quiero seguir, me van a hacer esto a mí un día, y lo abandoné, o sea, ya no quise ir a ninguna clase de gimnasia. Estuve en gimnasia, estuve en clases de baile, que también me encantó, me fascinó. Creo que ya, o sea, no soy bailarina profesional, pero creo que me desarrollé muchísimo en el baile. Estuve en literatura también, porque siempre me gustó escribir. Y me gustó mucho, aprendí mucho de esa etapa de literatura. Estaba bien chiquita también, escribí una novela yo tenía 11 años, 11, 12 años, escribí una novela. Obviamente no fue publicada, pero la escribí, o sea, escribir 200 páginas a una niña de 11 años, pues, y a mano, no era en computadora, ¿eh? Sí, claro. Era con la mitad de un lapicito y la libreta. Entonces mi mamá, bueno, aprendí guitarra, fui a clases de piano, sí se dedicó a que yo aprendiera lo más posible. Entonces, por esa parte mi niñez fue muy nutritiva y muy linda. Tuve la otra parte, donde viví la etapa de los apagones en Cuba, que pues ahorita estamos en eso y peor. Donde viví los apagones en Cuba, yo estaba también súper chiquita y te estoy hablando de antes de 5 años. Yo recuerdo a mi mamá echándome aire con un cartón toda la noche para que no me picaran los moscos, porque en Cuba sí hay mucho. O sea, aunque mi provincia en sí no está rodeada de agua, pues sí hay como mucho calor y muchos moscos. Entonces, con el agua, con las lluvias y con todo, pues se desatan muchas enfermedades como el dengue. Ahorita tenemos una que está arrasando a la isla. Y pues sí viví esa etapa de los apagones súper fuertes. Mi mamá más que todo fue la que se lo sintió. Y tuve también la etapa de la niñez ¿cómo te cuento esto? Pues tuve una etapa fea inconscientemente, porque ya luego de adulto es que lo entiendes como una etapa fea, ¿no? Cuando niño solo estás existiendo y solo estás confundida y solo estás diciendo qué está pasando. O sea, hay algo que no está bien, pero no sé qué sea, ¿no? Y fue que a mis 5 años tuve un padrastro, mi primer padrastro. Bueno, mi papá no estuvo conmigo nunca. Ni a los 2 años se divorció de mi mamá y se divorció de mí también. Y a los 5 años, pues mi mamá conoció a una persona. Pues esta persona al principio pues aparentaba ser una gran persona, un buen hombre, pero no demoró mucho en que salieran las cosas feas. Yo lo recuerdo porque pues para mí sí también estaba chiquita.
Y cualquier persona que se acercara a mí y que me robara además el espacio con mi mamá, pues obviamente un niño es como me sentí celoso. Entonces recuerdo muchas de esas emociones de me sentí celosa o por qué ya no me dedicas todo el tiempo a mí, ¿no? Ya pues, empezó a mis 5 años, a mis 9 años esta persona ya era una persona... No se convirtió en alcohólico, ya era alcohólico desde que apareció en mi vida y en la vida de mi mamá. Pero bueno, ya años después era todavía más alcohólico y ya llegaba todos los días borracho a mi casa. Yo lo recuerdo perfectamente. Y esta persona, yo me acuerdo, yo le tenía mucho miedo desde que lo conocí, le tenía miedo. Yo no sé, creo que ya de grande dices... Yo no sé si era el miedo de perder a mi mamá y ese sentimiento de niño de que estoy apegado a mi mamá y alguien viene y como que siento que me lo está quitando, o sencillamente que yo sentía algo que no estaba bien. Y de grande tengo mucho ese sentir también con las personas que a veces digo, no está bien aquí, no hay una energía buena y jamás me he equivocado. Es cuando reafirmo que a lo mejor esa energía de niña yo no la conocía, pero ahí estaba, ¿no? Y pues a mis 9 años empezó esta persona que llevaba borracho a tocarme. A tocar mi cuerpo, a violentar mi cuerpo, a amenazarme verbalmente con que no le dijera a mi mamá, con que si le decía iban a pasar cosas muy feas. Y en ese instante yo no entendía. O sea, si todavía cuando cuento la historia... la cuento pensando como una niña. Ya la puedo entender desde una adulta, pero cuando la cuento recuerdo lo que yo estaba sintiendo en ese momento. Entonces no puedo hacer un análisis crítico desde una niña. Lo hago desde la adulta y no hago un análisis crítico, más bien entiendo la situación desde otra perspectiva, pero cuando eres niña no entiendes, sabes que hay algo mal. ¿Por qué sabes que hay algo mal? Porque mamá también te dijo, oye, si pasan este tipo de situaciones, a lo mejor mamá no fue tan específica y uno dije, bueno, no está pasando esto, ¿no? Pero sabes que hay algo mal, sabes que hay algo que no está bien. Pero también está esta otra parte del sentimiento que, o sea, mi mamá es lo único que yo tengo. Y ha sido lo único que yo he tenido en toda mi vida. Sí tuve a mis abuelos por parte de madre. No tuve a mi padre, no tuve familia paterna, no tuve nada más. Entonces mi madre es lo único que yo tengo y tuve. Y cuando pensaba en decirle, porque ella siempre me dio la confianza de poder decirle, yo decía, es que lo va a matar. Porque lo va a matar, o sea, mi mamá por mí hace todo. Yo he sido la luz de los ojos de mi madre siempre. Y me ha defendido toda la vida. Y para mí, de alguna forma, yo sentía que yo ya no tenía padre, ya no tenía nada. Perder a mi mamá por alguien que, pues con quien me iba a quedar, ¿no? Y de alguna forma ese fue mi pensamiento cuando era pequeña. Estuve así hasta los 11, 12 años, que una vez ya esta persona, este hombre, insinuó delante de mi mamá que quería verme en ropa interior. Y mi mamá, pues obviamente fue así de... ¿Cómo? O sea, ¿qué dijiste? Y terminaron. Terminaron en ese momento, para mí fue el momento más feliz de mi vida, fue así de... Digo, porque habían terminado su relación en otras ocasiones y yo me acuerdo que siempre le decía a mi mamá, no vuelvas con él, por favor, no vuelvas con él. Pero mira, de chiquita uno no entiende muchas cosas porque hay alguien y hay un adulto que aunque yo aprendí a valorar el sacrificio desde muy niña, pero todo te lo dan, uno no tiene que trabajar. Digo, no me tocó a mí. Yo sé que hay mucha gente que sí le ha tocado trabajar desde niño. No me tocó a mí hacerlo,
pues ya de adulta uno entiende como que hay ciertas también estructuras psicológicas, sociales. Y de hecho estoy hablando por un análisis que yo he hecho de mí. No es algo que yo le he preguntado a ella porque ella no sabe. O sea, tu mamá no sabe, hasta el momento no sabe. No, y espero que no se entere. Esto es algo que estoy haciendo de forma muy atrevida. Ya he hecho otras cosas como... También es un modo de terapia, ¿sabes? O sea, yo ya he ido a terapia por este asunto. Creo que también lo puedo contar un poco más en calma. Porque ya lo he trabajado muchísimo. Ya lo he soltado muchísimo. Ya he conversado con muchas mujeres, con psicólogos. O sea, he hablado mucho del tema. Y ya he soltado el miedo un poco de decirlo y exponerlo, ¿no? Pero bueno, lo que te estaba diciendo de mi mamá es que hoy día veo su vida o la vida que tuvimos nosotros en Cuba y digo, pues, híjole, pues eres una mamá soltera en un país como Cuba, que no es cualquier país. No estamos hablando de un país donde sé que hay gente que no lo tiene, pero a veces aquí sí tienes para comprarte al menos un día un taquito de, no sé, voy a decir 10 pesos por decirlo de alguna forma, aunque no cueste eso, ¿no? No sé, al menos tienes un pedacito de, no sé, veo que aquí hay más posibilidades, aunque también reconozco que hablo un poco desde la ignorancia de gente que a lo mejor tienen una situación peor que la que yo he vivido, y yo pues lo ignoro porque no lo he visto y entonces respeto mucho esa parte de no ver ese tipo de situaciones. Pero bueno, sé que no, y no lo digo desde la justificación, lo digo desde ya ser una mujer adulta y de que he vivido situaciones de violencia siendo adulta. Y la pregunta que viene justamente es ¿por qué uno se queda? ¿No? Y creo que además es una pregunta que a lo mejor mi mamá no tuvo la oportunidad de hacerse porque no le ha dado tiempo por las carencias y la experiencia de vida que ha tenido. Yo sí he tenido la oportunidad de hacerla y de cuestionarla y decir por qué uno se queda ante estas cosas, ¿no? ¿Por qué uno a veces se salta las banderas rojas? ¿Por qué uno está viendo cosas pero al mismo tiempo no ve nada? Y pienso en todas las circunstancias que se dio respecto a este hombre en esa edad de mi vida y digo, pues, mi mamá me crió en el año 93, yo nací en el año 93, y era un año crítico para Cuba, o sea, eran unos años críticos, siguen siendo, toda la vida han sido, pero en esos años eran mucho más críticos, no más que ahora. Mi mamá me dice que ahora está peor que en aquel tiempo. Pero eran unos años muy críticos para Cuba, no había comida, las personas comían cáscara de plátano, de naranja. Me acuerdo que la carne era, ¿cómo se le dice aquí? Como a esto con lo que trapean el piso. Jerga. Bueno, pues digamos que la carne en Cuba era eso. Se freía, o sea, hay películas y hay mucho material en internet respecto a esta etapa crítica de Cuba. No es ajeno para nadie, ni un descubrimiento. Y obviamente que llegue una persona a tu vida y que te muestre tantita luz, dices, sí, claro que lo necesito, pero no solo es el apoyo económico, es el apoyo emocional, es la carga del día a día, es que tienes una hija, es que estás cansada. Y a veces a las madres también, cosa que no creo que pase igual con los papás, que está muy normalizado el tema del abandono del papá, pero el de la mamá no, que no debe de ser de ninguna de las partes, obviamente, pero es muy criticado. Y mi mamá, pues sí creo que vio un apoyo en esta persona. Pero unas por otras, ¿no? O sea, esta persona era un buen apoyo, digamos, económico. Era un buen sostén emocional quizás para ella.
Para mí fue una figura paterna de alguna forma en los primeros años, hasta que empezó, o sea, estuvo conmigo desde los 5 años, hasta que empezaron a pasar este tipo de situaciones. Pero sí, o sea, no es una forma de justificarla. Ya trabajé todo este tema de justificar o no, de culpar o no. Pues uno ya es mujer también y entiende que a veces se queda en lugares donde una es muy violentada, y no sabemos ni por qué. Pero de alguna forma estamos llenando algo que necesitamos. De alguna forma es como de... O sea, yo que soy migrante ahorita más todavía. Uh-huh. A veces paso por todas las situaciones, feliz, triste, por todas las emociones del mundo, las paso sola y llega un punto en el que estás cansada totalmente de estar pasando por todo literalmente sola. Estás cansada de llorar sola, de sentirte mal sola, de enfermarte y no tener a quien decirle, oye, no sé, ¿me puedes alcanzar un vaso con agua y la pastilla? Así, sencillo, no se necesita más, ¿sabes? Y a veces te empiezas a quedar con personas que te violentan y ya, o sea, estoy hablando quizás de una violencia psicológica, ya no física, pero violencia al fin, porque de esas no se ven, ni mejor ni peor, o sea, todas son graves y horribles, pero las psicológicas no se ven, no hay una herida que te diga, que le muestres al mundo, mira, esta es mi herida, ¿no? Que traigo porque me dijeron tal cosa. Y pues ya una es adulta y dices, pues ¿por qué me quedo ante estas situaciones y no me voy? Y no tengo la fuerza para irme. No tienes la fuerza porque estás cansada, porque de alguna forma esa persona, aunque sea poquito, te da un hogar, te da un abrazo, aunque sea, no sé, una vez cada 3 meses. Y claro, o sea, es horrible que uno se quede ante semejantes circunstancias y ante semejante escasez, ¿no? De afecto, de interés y de todo, es muy horrible. Pero nos ha pasado, y no he sido la única, nos ha pasado a muchas mujeres. Pero bueno, ese ha sido como mi panorama de niñez. Ha habido de todo. Jugué mucho, tuve muchos juguetes, pero también... Tampoco, y creo que todas las personas hemos vivido eso, al menos la mayoría, no todas, pero al menos la mayoría, lo digamos o no, sí hemos pasado cosas fuertes, las entendamos o no, las hemos vivido, y creo que es importante también utilizar este tipo de espacios para soltar un poco, ¿no? Para decir, está bien, bueno, no está bien haberlo vivido, la verdad. no está chido haber vivido la parte fea. Creo que todos los niños, y debería ser la ilusión de todos los políticos y de todo el mundo, deberían ser felices como niños, porque ya de adulto es otra cosa. Pero de niño creo que deberíamos de proteger esas inocencias, esas cabecitas. O sea, sí ir enseñando a la persona en la medida que va pasando el tiempo, pero yo creo que la inocencia en la parte de la niñez es muy importante. Y romperla desde tan pequeños sí crea consecuencias muy nefastas. Pero pues hay de todo, no puedo ocultar la parte donde fui una niña también muy amada por mi madre. O sea, yo por mi madre me siento la persona más amada del universo. Es una mujer increíble y además es muy fuerte, es muy linda. Es de las mejores mujeres que conozco en mi vida. Y fui muy amada, es una mujer muy cariñosa y muy tierna. Entonces me enseñó mucho a amar, a la paciencia, la ternura. Y son cosas con las que me he quedado y me voy a seguir quedando. Y pues las otras cosas que han pasado y que no estuvieron bien para nadie, pues mira, no sé si Dios, el universo, mis muertos o quien sea, me han dado la capacidad y la fuerza para enfrentarlo, para vivirlo y para aprender de lo que viví. Y para decidir también saber dónde contarlo, dónde no, si quiero que ella sepa, si quiero que ella no. Y no es algo que espero que nunca se entere, y si se entere espero que esté cerca de mí para poder
sostenerla. Justamente, ya que lo acabas de mencionar, primero, muchísimas gracias por tener la confianza de contarlo, porque es algo fuertísimo que en mi comprensión no, o sea, no te puedo entender, obviamente, ¿no? Porque no estoy en tus zapatos y es algo muy, muy, muy personal. Primero, ¿puedo poner todo lo que has contado? Todo lo que has dicho, ¿lo puedo? Sí, todo. Puedes ponerlo, sin problema. Y segundo, si en algún momento, tú sabes cómo es esto, las redes sociales, si en algún momento, no digo ahorita, pero en unos años, si tu mamá, si tu mami lo viera, ¿qué le dirías, no? O sea, como... Mira, para mí lo más importante es que si un día lo vas a ver, yo quiero estar a su lado. Eso es lo más importante. Yo no quiero que ella sepa esto porque yo soy la luz de sus ojos. Ella me adora y soy consciente de ese amor tan grande que mi madre tiene por mí. Y yo no lo hago, o sea, no es que no quiero decirle porque me sienta culpable. Ya trabajé mucho este sentir, entonces ahorita más bien el sentir es de mi mamá. Mira, ha vivido los 65, 66 años de la Revolución Cubana. O sea, creo que no hay peor... creo que no hay peor trauma que haber vivido todo eso, ¿sabes? Y ahorita más. Digo, nada más estoy pensando en eso. No estoy pensando en la niñez que ella tuvo, que quién sabe, o sea, mi mamá también fue violentada, mi mamá también fue agredida, mi mamá también tiene una historia personal. No solo como madre, como mujer también, como niña también. Yo no me siento responsable de todas esas heridas, no lo soy. Cada quien, pues, tenemos la vida que nos ha tocado, que X, ¿no? Pero yo no necesito, para mi bienestar, no necesito comunicárselo, no necesito decírselo. Y fue una decisión que tomé en terapia bajo trabajar muchas cosas. Y la pregunta fue, ¿tú necesitas decírselo a tu mamá? Y la respuesta fue de, no, yo quiero y puedo con esto. Que va a haber momentos más difíciles que otros, que va a haber días que los recuerdo más que otros, que va a haber personas que me recuerden esa situación más que otras. Claro que sí. Pero creo que justamente fui a terapia para obtener herramientas para yo poder con esto. Y no necesito decírselo porque quiero que sea algo mío, no porque sea algo íntimo y personal. Las violaciones no son íntimas ni personales, son completamente políticas y deberían de ser sociales y deberían ser cosas que le importen a todo el mundo y que le preocupen a todo el mundo. Pero ya he tenido bastante. Yo no quiero ver a mi mamá llorar. Creo que ver a mi mamá llorar ha sido y es de las peores vivencias que yo pueda tener en mi vida, ¿sabes? Entonces ya he tenido mucho. Yo puedo con esto. Y si un día se entera, al menos quiero que esté sentada al lado de mí. Y que yo pueda estarla mirando todos los días como si fuera mi bebé. Como si fuera mi hija, porque al final uno creo que se convierte también en papás de los papás, ¿no? Quiero estarla viendo, quiero estarla abrazando, quiero que ese apoyo que ella no ha tenido como mujer en Cuba, porque sí, pues somos otra cultura que no tiene inculcado quizás esta información feminista, esta educación de, oye, no eres culpable de ciertas cosas, este respaldo entre mujeres, pues creo que es muy poco frecuente en mi país. Entonces yo quiero estar, quizás si ella se entera, para decirle, tranquila, yo estoy bien, vamos a estar bien, no te culpes, vamos, o sea, aprende también de tu experiencia, aprende también de lo que estuvo bien, de lo que... Y lo que pasó, pues ya pasó. Ya pasó y por suerte no pasó nada peor. Por suerte estoy viva, por suerte he podido crear mi universo, crear mi mundo, aprender, sostenerme en todo sentido, y poder contar hoy también esta historia para
las mujeres, porque espero que ninguna niña esté escuchando esto y que no esté pasando por esto, es todo lo que deseo, pero sé que muchas mujeres sí. Y sé que además mi historia ya la he compartido en terapia, en ensayos que he hecho, en artículos de revista que he hecho también, justamente en plan de soltar, de que toda esta escritura sea también en un plan terapéutico y que además que con mucha suerte también otras mujeres lean y digan, yo no sé, quiero soltarlo yo también de alguna forma, anónimo como sea, ¿sabes? Pero soltarlo porque creo que no es algo que uno se tendría que quedar. Justamente también, ahorita hace ratito mencionaste un poquito también de, es más común de lo que pensamos o de lo que la gente dice, ¿no? En Cuba esto es algo muy común. ¿Tú crees que sea algo muy común? Lo del tema de las violaciones, ¿dices? Sí. Sí. Digo, en Cuba, aquí, en todo, bueno, no conozco todos lados, no puedo hablar por los lados que no conozco. Pero estoy muy, muy cerquita de temas de estadísticas, de feminicidios, de violaciones y todo esto. Y pues es muy común. Justamente hace como 2 años, me acuerdo, tuve una discusión muy fuerte con un cubano. Y yo le decía, es que el tema de la violación en Cuba es muy común. Y él me decía, pero ¿cómo me puedes decir eso? ¿Cómo me puedes decir que es muy normal? Y yo le decía, yo no te estoy diciendo que es normal. Yo te estoy diciendo que es común. Normal es una cosa y común es otra. Común es la frecuencia con la que pasan las cosas. Normal no es. Por ejemplo, yo recuerdo, en Cuba hay algo, es que no sé si esta palabra puede salir. En Cuba hay hombres que se masturban en parques públicos a las 10 de la mañana. Y son parques o son lugares, pues, que yo me acuerdo que en mi provincia lo viví, en mi municipio lo viví, en mi ciudad, pero lo viví también cuando me fui a La Habana a estudiar. Que habían lugares específicos donde justamente mis amigas o compañeras de la universidad decían, no pases por este lugar porque va a haber un hombre o varios al mismo tiempo que se van a estar masturbando en ese lugar o te correteaban para masturbar. Y yo estoy viviendo este tipo de situaciones desde que tengo 11 años, 12, 9, ¿sabes? Y también justamente viene este discurso de, no, pues pero también cómo se visten, no digamos las cubanas, ¿no? Tú dices, pues ¿cómo se viste una niña de 10 años? Vaya, para empezar es una niña de 10 años, que tú como persona adulta mayor de edad no deberías, o sea, ni moverte, ni que se te remueva una neurona, nada más que por ver a una niña, ¿no? Y para seguirle, yo a mis 9 años estaba en mi casa, no iba a ninguna discoteca, ¿no? Tampoco me ponía un short corto y atrevido o me ponía una falda transparente y provocativa, ¿no? Y provocativa. Y pasaron cosas, ¿no? ¿Te ha tocado como ese estigma así de, seguro, eres cubana, tienes que ser así, ¿no? Sí, me ha tocado mucho ese estigma. Muy agotador, por cierto. Ha sido un gran estigma con el que he tenido que cargar. Digo, para mí, no imagino a aquellas personas que no juzgo, la verdad no las juzgo, que sí salieron, digamos, a través de un extranjero, ¿no? De aquellas cubanas o cubanos que han salido... Bueno, al hombre la verdad no se le critica eso, ¿no? Al hombre sí, ¿no? Es como de, eres cubano y estás casado con una mexicana, digamos, pues qué bien, ¿no? Pero pues cuando eres cubana, es más, se asume casi que tú viniste a través de eso. Uh-huh. No es mi realidad, gracias. Siempre lo tuve claro. Siempre lo tuve claro de que no quería salir a través de un hombre, en general.
ni cubano, ni mexicano, ni de ningún tipo, ¿eh? O sea, no era como de, ay, no, de esta nacionalidad no, pero si es con un cubano sí. O sea, para mí el logro más grande era poder lograr esto yo sola. ¿Más difícil? Sí. ¿Más cansada? Sí. Muy, o sea, muy. La verdad, a veces también digo, ojalá y si hubiese tenido una persona, un amor genuino, bonito y de verdad que me hubiese un poco fácil. O sea, ya la migración en sí no es fácil. Sí. Que existe una persona que te la haya, digamos, facilitado tantito, que fuera tu compañero o algo del estilo, pues hubiese estado también muy bien. Por eso digo, bueno, pues cada quien, ¿no? Cada quien hace lo que puede con lo que tiene y desde donde puede. Mi idea, la verdad es que nunca fue esa. Y se me cumplió, lo logré yo sola. ¿Qué ha sido más fácil o más difícil? Mira, yo no sé, nunca he estado en los zapatos de otras personas como para decir que es más fácil o más difícil. Es difícil. Creo que sola y sin compañía y sin apoyo de nadie se te complica más. Porque pues con quién, al menos con quién hablas. Olvídate del apoyo económico y de todo, ¿no? Pero pues con quién hablas, o sea, no tienes a nadie con quien hablar. Va, que vas creando amistades con el transcurso de los años, pero aún así, esas amistades tienen parejas, esas amistades tienen familia, esas amistades tienen sus redes propias de apoyo, que no soy yo. Y las mías no están aquí, sencillamente, ¿sabes? Y de alguna forma una siempre se siente sola, fuera de lugar, como que no soy de aquí, no pertenezco, no esto, no lo otro. Pero mira, cargar con ese estigma que me estabas preguntando, ay, no sabes lo que duele. Olvídate de lo que enoja. Que nos metan a todos en el mismo saco, ¿no? Lo que duele porque, pues ya te contaba alguna vez que con parejas, ¿no? Y la familia de las parejas es como de, pues ten cuidado, ¿no? Porque pues las cubanas son como son. Y una acá pagando la fiesta, ¿no? Todavía para que no piensen que una es interesada y que no. Entonces como que he sentido que siempre tengo que estar sobreesforzándome todo el tiempo para demostrar que yo no soy esa cubana. No oculto la historia social de mi país, no la justifico, pero sí la entiendo. O sea, sé que esta situación, digamos, de lo que sucede con las mujeres, pues sí sucede bajo una estructura y bajo una situación de crisis bastante extrema que de verdad a veces no te queda de otra. Y las que sobrevivimos a la creencia de ese es el único camino y decimos, no, ese no es el único camino, no quiero hacer eso, me voy por otro aunque sea más complejo, pero es difícil también, ¿sabes? Entonces, pero bueno, lidiar con estas creencias del país que nos acoge, sin albur, la palabra, por favor. Ya, muy mexicana. Sin albur, sí es muy cansado porque la verdad una no viene con esa intención y de momento te están cargando con toda la intención y tú acá de no basta, ¿sabes? Como que dices, no basta con ser como soy y no me están viendo y soy como invisible y soy como una nada ahí porque de todas maneras sus prejuicios son más fuertes que lo que yo pueda demostrar. Y eso es muy pesado, muy cansado, muy aburrido, muy decepcionante, muy frustrante. Entonces, pues sí. Es una lástima también porque Cuba es una isla pequeña, o sea, comparándola a nivel mundial, ¿no? Muy buena educación, mucho talento musical, muchísimo. Yo siempre lo he mencionado en este canal. O sea, el que no es cantante sabe bailar como los dioses, artistas, ¿no? Totalmente. Yo le tengo un cariño muy especial a Cuba siempre y es una lástima que sí se ha estigmatizado con esto y que siempre, como todos los países, ¿no? Siempre lo malo es lo que florece más, ¿no?
Pues mira, también hay otra parte, no puedo, o sea, sí me ha tocado esta parte que te estaba comentando, pero también me ha tocado la parte de destruirle ese imaginario y creo que es la parte más mágica. Como diría la India, mi mejor venganza. A ver. La parte de decir, está bien, entraste tú con este prejuicio, y aunque lo que yo voy a hacer y decir a ti no te alcance, tú no vas a tener nunca un argumento sólido para decir que yo como mujer cubana confirmé tu teoría. Y nunca ha pasado. Y lo que ha pasado justamente es que, por ejemplo, no sé, mis ex-suegras, quizás han entrado como muy así de, no sé, y de momento es como, han sido las mejores suegras. Y me han adorado y me han querido, entonces creo que esa también es una parte que hay que decir, ¿sabes? Y que me han dicho, oye, es que la verdad yo sí tenía un poco de miedo respecto a esto, por lo que dicen. También entiendo que es una parte que ignoran, pues que es muy fácil construir una realidad social bajo la ignorancia, es más difícil construir una realidad social bajo la conciencia. Y pues lo dicen desde una historia que no es que sea mentira. O sea, sí hay una realidad. Sí hay cosas, o sea, de lo que estamos hablando, que sí pasan, sí pasa. Lo han pasado hombres, lo han pasado mujeres, mexicanas, estadounidenses. O sea, sí pasa, sí es una realidad que pasa. Pero no porque pase, digamos, pues son todos, ¿no? Porque digamos que ustedes también tienen ciertas realidades y yo no puedo llegar a México y decir, bueno, pues es que ustedes también, ¿qué? Pues son todos, ¿qué? ¿No? No, porque no son todos. Y hay gente buena y hay gente, pues, que desgraciadamente se fue por otros caminos. Y pues así también pasa en mi país. No estoy defendiendo esa realidad, no está bien, no, pero al mismo tiempo también la entiendo. También entiendo, porque tú no sabes, y te lo juro, te soy sumamente sincera, aunque nunca lo hice porque me daba asco. No con otros, sino decir, yo, ¿cómo voy a estar con alguien que no me gusta? No, mira, yo no tengo el estómago, o sea, te lo estoy contando y ojalá y mi cara de asco no salga pero no me lo imagino. O sea, sí, con personas que me gustan, a veces soy pesada en el sentido... Sí, soy pesada en el sentido de que a veces, no sé, o me dicen cosas o hacen cosas que para mí van en contra de mi dignidad, de mis valores, de lo que yo he construido, de mi persona que tanto me ha costado. Y neta, soy súper radical. Soy no me gusta que seas así, no me gusta que me traten así, no me gusta que me digan esto. Y soy muy firme en los criterios que tengo. Imagínate con alguien que no me gusta, o sea, es como de, no te tolero ni la respiración. Ni la respiración, o sea, no puedo, ¿sabes? No puedo. Nunca pude hacerlo. Para las personas que lo han hecho, Dios, o sea, yo alguna vez me lo cuestioné. Yo alguna vez dije, ¿y si hago esto? Porque llegas a un punto total de desesperación, de hambre, de miseria, de todo. Y es ahí donde lo puedo entender. Es ahí donde dices, pues hay gente que aún pasando todas esas miserias dice, no, mejor no, porque ya eso sería agregarle como más cosas a la vida. Pero hay otras que dicen, no, vámonos con todo y listo. Y dices, ni cómo criticar, ¿sabes? Critico más bien a todo lo que hay detrás de eso y que propicia que uno llegue a eso, ¿sabes? O sea, critico más la desigualdad que perpetúan los gobiernos, o sea, critico más eso. Me da más dolor y más rabia eso que el resultado de todo eso, ¿no? Justamente para esas compatriotas tuyas, no las que ya están aquí o los que se fueron, que tomaron sus deseos por lo que sea, y es muy respetable, como tú lo has dicho. Pero las que están ahí en Cuba, o sea, que la pasan mal, ¿qué les dirías? Híjole. Pues, ¿qué les dices? ¿Sabes? Yo creo que es
Mira, justo ahorita viendo las imágenes de este huracán que acaba de pasar justamente por provincias del oriente, o sea, por mi provincia, hay pues muchísimas familias sin casas, bueno, sin nada, porque pues lo poco que tenían ya, bye, ¿no? Llorando. Ahorita hay una enfermedad en Cuba provocada justamente por los mismos moscos. ¿Cómo se llama? Se llama chikungunya, no sé, es un nombre rarito. Sí, justamente por todo lo del huracán y todas las aguas y las inundaciones, pues propicia todo esto de los moscos y la gente se está muriendo. Y la gente está sin nada, ¿sabes? O sea, ver tanta desgracia y yo, ¿qué le digo? ¿Sabes? Mira, aunque pudiera darle el consejo más trillado del universo y decir, ay, no, sueñen grande, que sí puedes. Sí. Mira, yo soy de ahí, ¿sabes? ¿Sabes qué? A veces no puedes. A veces no puedes. Es más, no tienes ni la energía para poder. ¿Sabes? A mí me gustaría poder decirles, no hagan eso, no se metan en eso. Además sabemos que en Cuba eso es penalizado. Yo tuve vecinas. ¿Pero qué es penalizado? A ver, cuéntame. De cárcel, o sea, personas que estuvieron con extranjeros. Ajá. Da igual si estuvieron, o sea, tengo una vecina, o tuve una vecina. Ella tuvo, de hecho eran 2 hermanas que tuvieron las 2, 3 años de cárcel por tener una relación con un extranjero. No. Y bueno, una de ellas era una relación se estoy hablando 5 años ya. O sea, era real totalmente. Yo los recuerdo y sí, o sea, él ya conocía a su familia, ella conocía a la familia de él, o sea, era una relación. Digo, tampoco, o sea, no me voy a meter más allá, porque yo no estaba en la relación también, ¿no? Sí, no vas a poner las manos al fuego. Ajá, o sea, yo no estaba en la relación. Pero lo que yo recuerdo era que pues, sí se la llevaron presa. Y se la llevaron presa porque una otra vecina, porque en Cuba, yo creo que ya no tanto, pero en aquel tiempo cada 10 cubanos, 9 eran de la seguridad del Estado. Ah, ¿en 9 serio? eran de la seguridad del Estado, entonces ahí todo el mundo, como decimos allá, se chivateaba, ¿no? O sea, se delataba. Oh. Entonces, gracias a una de esas personitas, esta chica fue... o sea, y me acuerdo tenía 34 años en ese entonces y fue 3 años presa, 3, 4 años presa por una relación con un extranjero. ¿En serio? Sí. Digo, también luego descubrí muchas cosas relacionadas a eso, como... Susi, cuéntame. Como pues como el mismo gobierno y los mismos policías eran parte de la propagación de la prostitución, ¿no? Y también llamémosle a las cosas como son. Cosa que no es nueva. Hay libros, creo que ya te lo había comentado otras veces, que hablan justamente de esto. O sea, hay libros en Cuba que son censurados, películas que han sido censuradas justamente por exponer este tema de los vínculos que tiene el gobierno con la propagación de la prostitución. Además, el tema de la prostitución, el erotismo y todo esto en Cuba siempre fue muy vendido. Y Cuba ha hecho mucho, Cuba no, el gobierno ha hecho mucho dinero con estas temáticas, ¿no? Entonces, para resumir, mira, hay preguntas que no tienen respuestas y está bien. Y esta es una de ellas, porque yo no me atrevo a darle un consejo positivista y lleno y cargado acá de energía a alguien que de verdad, yo digo, mira, si sobreviviste este año, felicidades. No. Felicidades porque yo no hubiera podido. O sea, si yo hoy estuviera en Cuba, es más, no hoy, creo que hoy yo no estuviera en Cuba. No sé, ya yo estuviera en el cielo. Obviamente, pues yo no hubiera podido resistir no hubiera podido, te lo juro. O sea, uno de mis mayores miedos era, no sé, quedarme aquí
ilegal y todo este rollo, porque yo decía, no, siempre tuve el miedo de que si me deportan, y yo siempre le dije a mamá, con todo el amor que te tengo, si me deportan a Cuba un día, porque yo no tengo papeles en un país, yo antes de irme me suicido. No soy suicida, no tengo mental, yo amo mi vida, aclaro, amo mi vida, pero, la adoro, pero yo no podría vivir, desgraciadamente, en la patria que me vio nacer. Y no es porque sea mi patria, es porque han hecho de ella algo terrorífico, ¿sabes? Entonces no puedo, no tengo respuesta para eso. ¿Tú qué percepción crees que los mexicanos tenemos de los cubanos? Yo sí, mira, sí creo que el cubano en general es muy apreciado aquí en México. Creo que también la historia mexicana, o sea, la historia mexicana, la historia cultural, musical exactamente, de Cuba y México han estado más cerca. No sé, pienso en esta canción del Benny Moré cuando dice, pero qué bonito y sabroso bailan el mambo las mexicanas, ¿no? Pero, ¿cómo va? ¿Cómo va? Pero qué bonito y sabroso bailan el mambo las mexicanas. Mueve la cintura y los hombros igualito que las cubanas. Nah. Oh. No, sí es cierto, sí. Como o las sea, cubanas nadie, ¿no? Ya me van a funar por eso. No, mira, yo siempre digo que aquí, bueno, ustedes saben bailar unas cosas y nosotras otras. Eso es verdad. Eso es verdad. Ustedes son buenas para unas cosas y nosotras para otras. Aquí no hay que estarse peleando quién es la mejor y quién es la peor. Aquí todas somos buenas para muchas cosas, ¿no? Exacto. Pero creo que la historia cultural, musical de México y Cuba han estado como muy cerquita. Pues por aquí han pasado grandes artistas, Celia Cruz, o sea, todos los grandes artistas de la música cubana han pasado y han tenido que ver con México también, ¿no? El danzón, conozco gente ya mayor, ya grande, que ama el danzón es de mi país, entonces, pues hay una cercanía de alguna forma y lo quieran o no, lo reconozcan o no, mucha gente ya, no sé, de 50 años o más, tiene algo de Cuba en su vida. O su mamá escuchaba bolero, o su mamá escuchaba un son cubano, o ahora escuchan un montón de estrellas y Flor Pálida, que es de Polo Montañés. Y ahí siempre hay algo aquí. En el ambiente más mexicano en el que yo he estado, siempre hay algo que yo digo, eso es de Cuba. Y los mexicanos lo han hecho suyo. Incluso me han discutido que eso es de Cuba. No sé, una canción de Polo Montañés, creo que es Un Montón de Estrellas. Me acuerdo que una vez me estaban discutiendo de que Polo Montañés, que era mexicano, y yo, no me lo vas a quitar, mi amor, no me lo vas a quitar. Oye, Susi, de mí no vas a estar hablando. Así de, Y yo así de, no, mi amor, no me, o sea, ya nos quitaron mucho, a mí no me vas a quitar a mi Polo Montañés, querido. Sabes, hemos estado muy cerca, entonces creo que aquí la apreciación en general del cubano, para no hacer énfasis en hombres y mujeres, porque ese es otro rollo, en general creo que somos muy vistos desde la parte también de que somos muy estudiados, de que, y sobre todo, olvídate de lo estudiado, sino muy... Bueno, Cuba se dice echado para adelante, no sé si aquí es como muy guerrero, sí. muy guerrero, muy luchador, muy de no sé hacer esto, pero aprendo porque tenemos necesidad, ¿no? De salir adelante, de sostener a nuestras familias, de sostenernos a nosotros y porque salimos con el deseo de que nos vamos a comer el mundo, no el mundo nos va a comer a nosotros. Y no los comemos. Nos comen de vez en cuando también. Sin albur otra vez. Sin albur otra vez. Pero sí, o sea, tienen esa percepción muy linda de que, ay, bueno, muy linda y también muy
muy desde el desconocimiento también, porque por ejemplo esta idea de la educación, ¿no? De que en Cuba, somos súper bien educados en las escuelas y todo esto. Que no hay analfabetismo, hay 0%, dicen. Las estadísticas dicen eso. Claro, pero las estadísticas, ¿por quiénes están construidas, no? O sea, las estadísticas no las escribió mi vecina, ¿eh? No, y lo sabemos, las estadísticas no están construidas. Es más, no sé, pienso cuando va alguien a mi casa, ahorita aquí que vivo aquí, y me dices, ay, es que quiero hacerte una encuesta sobre los gobiernos, y yo así de amigo, mira, pues no es que sea ignorante, pero pues no soy mexicana, ¿sabes? Y no es que no puedo opinar de un gobierno y que no tengo una opinión. Eso no me corresponde a mí. Y no es desde que no quiero hacerlo, no quiero dar una opinión, sino es de que tienes muchos mexicanos a los que preguntarles que sí han vivido este país, que sí saben, que sí tienen el criterio de esto es lo que quiero o esto no es lo que yo quiero, más allá de que esté bien o esté mal, lo que quieran. Y no yo, o sea, yo reconozco que he tenido muchísimas cosas que he tenido que aprender aquí en este país y que a veces el tema de gobierno, de política, digo, mira, espérame, no me alcanza el día para sentarme a leer un periódico y sí, claro que sé las noticias, sí, claro que veo cosas en ese sentido, pero pues, no me alcanza, espérame, dame 6 añitos más para cultivarme más en ese sentido, pero no me siento como en la capacidad de decir, vente, te lleno una encuesta porque pues yo tengo mi criterio y pues mira, pregúntale a mi amiga, ¿no? Que ella es mexicana. Y seguro su mamá y su familia pues tienen un criterio más, ¿no? Mira, en Cuba sí hay muchísimos analfabetos. Pero muchísimos. Y lo veo con la generación que hoy, con la juventud que hoy está en Cuba. No es porque sean analfabetos. Y además esto no estoy culpándolos. O sea, esto no es algo personal hacia la juventud. Estoy hablando... Y perdón que todo caiga en la política, pero sí. Estoy hablando de un país que ha destruido un sistema educativo que en su época fue muy bueno en ciertas cosas. En la medicina, sabemos. Y la medicina de Cuba no ha sido buena porque, las grandes tecnologías, aunque hemos hecho grandes descubrimientos. Creo que han sido buenos porque hacemos grandes cosas, o ellos hacen, yo no soy doctora, hacen grandes cosas con nada. ¿Sabes? Yo creo que ahí está el poder. Hacer grandes cosas con nada. Uh-huh. Y eso lo puedo llevar no solo a la medicina. Con el que estudió matemáticas, con el que estudió biología, con el que estudió geografía, como yo, con el que estudió danza. Sales de Cuba y dices, haces grandes cosas en tu vida y logras grandes cosas de la nada, de cero, de la fe, de la creencia. Y no es tampoco este tema de populista de la venta de la pobreza, ¿no? De decir, no, porque pues yo empecé desde cero, y no, mi vida fue bien difícil, ¿no? Como los grandes discursos de los millonarios que luego te salen por ahí en libros y tú dices, no, grandes historias. Pues hay algunos que sí, pero sabemos que hay otros que no. No viene desde ese discurso literalmente. Yo sé que mi gente sale de Cuba sin nada. La mayoría sale sin nada. Y verlos de momento, no sé, justo hace poco empecé a seguir desde mi página de mi negocio a una chica cubana que es modelo, y ya está en grandes pasarelas en París, en Nueva York. Y digo, bueno, pues, a lo mejor no es una carrera una científica, pero a mí me da tanto gusto de saber que nosotros como cubanos salimos sin nada. Salimos hasta sin esperanza, así de... Salimos casi de... Digamos que allá afuera nos va a ir mejor que como aquí adentro, pero no sabemos cómo lo vamos a hacer y lo vamos a lograr. Y ver a la gente triunfando es muy lindo. Ver a la gente de mi país haciendo cosas legales, obviamente en el sentido de
no trato humana, no esas cosas ya Sí. salidas de lo humano. Logrando sus sueños, sea cual sea su sueño, a mí me da mucho gusto. Pero mira, me enoja mucho cuando hablan de la educación gratuita en mi país, ¿no? Fue una discusión que tuve con compañeros en mi carrera de antropología porque me decían, porque simplificaban el tema de lo gratuito, en el sentido de que decían, no, pero te estoy hablando de que gratuito es que vayas a una escuela y no tengas que pagar nada. Yo, pero es que pagar es, ¿a qué le llamas pagar? Es relativo. Si tú dices que yo a mi escuela primaria entré y no tenía que pagar, no sé, ponle 20,000 pesos al semestre, no, es cierto, no tenía que pagarlo. ¿Ok? Mi mamá. Mi mamá ha estado trabajando 20, 30, 40 años en una institución del gobierno y hoy día mi mamá está cobrando como $10 mensuales. En la época que más ganó $20. Ponle 40. ¿Y la educación es gratuita? Pues no me lo estás cobrando ahí para cobrármelo después. De alguna forma te lo estás cobrando. De alguna forma te lo estás cobrando. Uh-huh. Pero no eso. Lo gratuito a veces sale caro. La educación en mi país es muy limitada. ¿Sabemos leer y escribir? Sí. Ya algunos ni eso. Pero no hay una libertad de que tú puedas, no hay una libertad para empezar de tú elegir la información que necesitas para aprender. De decir, yo tengo una disponibilidad de internet, de libros y de materiales en los cuales yo puedo decir, yo quiero leer esto del mismo tema, y puedo decir, ¿sabes qué? Como que me voy más por este autor que dijo esto, ¿no? Pues así es como se construye el criterio propio. En Cuba no. En Cuba todas las cosas que tú lees están controladas por ya saben quién. Están controladas. Y no sé si ya te lo había platicado, pero cuando yo hice mi tesis de licenciatura, que quería hablar sobre migración y género, que en aquella época fue en el 2000, estoy hablando de 2015, 2016, en aquella época apenitas empezaba a hablar de los temas de género, de masculinidad, pero era todo como con súper cuidado. Porque, híjole, pues a la Revolución Cubana pues no se le puede cuestionar mucho, ¿no? Y yo quería hacer una tesis de geografía, pero quería hacerla más social, no tanto en temas de mapa, quería hacer una geografía más social. Y no me dejaron. No me dejaron porque yo empecé a leer temas de género, a buscar, incluso para mí escuchar, o sea, mis ya 17 años escuchar esta transformación que hubo del término de género, era de, órale, yo no sabía que era como estas características socioculturales que se le atribuían a, no, digo, es más complicado que esto que te estoy diciendo, pero te lo estoy simplificando. Yo empecé a leer como lo basiquísimo, así, de la categoría género. Y yo le iba con estos conceptos a mi tutor de tesis y sé que, la verdad creo que ni lo entendían ellos. Te lo juro. O sea, yo apenas lo entendía, pero ellos era como de... Y siempre me llevaron, me redireccionaron a que yo hiciera una tesis con estadísticas. ¿Sabes? De que no, que migran más mujeres que hombres. Y yo decía, pero es que yo no quiero decir que migran más mujeres que hombres. O sea, ya eso está. Ya ese análisis está. Yo para qué quiero decir que migran más mujeres que hombres. O sea, y que migran, que son más jóvenes. O sea, ya eso está. Me estás haciendo hacer una tesis de porquería que no tiene, o sea, no tiene nada. No tiene ningún aporte a nuestra sociedad cubana, nada. Mira, literalmente terminó siendo la tesis de puras estadísticas, ¿sabes? De puras estadísticas, y yo así de, eso no era lo que yo quería decir. Y luego entendí por qué. No se podía, o sea,
no es un tema permitido. O sea, en Cuba hay temas que están prohibidos, pero no te dicen que están prohibidos. Y ese es uno de ellos. O sea, ¿por qué cuestionas? Y cuando te dan clases de filosofía o sociología o historia, o sea, mis profesores, literalmente, además el sistema educativo en Cuba, la mayoría, no digo que todas las profesoras fueron así, a lo mejor a alguien le tocó profesoras que sí los enseñaron a cuestionarse, pero a mí y a mis amigas que estudiamos desde la primaria juntas hasta la prepa, nos hacían que nos aprendiéramos los libros textuales, punto, coma y todo. Es más, cuando hacías el examen, si te faltaba una coma que estaba en el libro y tú no la ponías, te quitaban puntos. Wow, ¿para? ¿Cuál era el sistema de reproducción? O sea, te enseñan a reproducir ideas, y es el sistema educativo. O sea, tienes que repetirlo. De hecho, por ejemplo, cuando yo llegué aquí a estudiar antropología, que el sistema es totalmente diferente y además la antropología te cuestiona todo. La vida completa te la cuestiona. A veces yo salía de clase diciendo, ya no sé si soy hombre, si soy una mujer, yo no sé qué ya significa. Yo salía con una crisis existencial de mis clases de antropología de aquí, que yo decía, yo creo que debería yo ir a terapia porque ya yo lo entiendo. O sea, ya no sé. Yo ya no sé ni en qué mundo estoy. Yo ya no sé si yo no sé si estoy viva, es más. ¿Sabes? Yo ya no sé ni en qué mundo paralelo estoy viviendo. Y donde el sistema de aprendizaje era, yo no quiero que me repitas nada, yo quiero que analices. Pero mi estructura de pensamiento no era analizar, era reproducir. Aquí fue donde entendí que yo venía de un sistema educativo que enseñó a reproducir, no a analizar. Y me costó muchísimo aprender a analizar. A leer entre líneas, a cuestionarme, a crear, a no tenerle miedo a mi punto de vista, a no tenerle miedo a mi criterio. O sea, entonces cuando hablamos de estos temas de educación, sí, cuando la gente me dice es que es gratuita, no, estoy en desacuerdo, totalmente estoy en desacuerdo. Susi, ¿no tienes miedo? Sí tengo miedo. Sí tengo miedo. Pero cuando pienso en la palabra miedo, pienso en muchas cosas que también he hecho en mi vida. Como por ejemplo, migrar. Y dejar a mi mamá, a mi perrita, a mis amigos. Y venirme sola a un país que yo sabía que nada. Y aunque hablemos español, no hablamos el mismo español. Cuando pienso en miedo, pienso en que empecé un negocio también de cero. Cuando pienso en miedo, pienso en la historia que te contaba esa vez de la policía que me agarró y yo empecé a cuestionarle. Bueno, eso creo que no lo conté, pero empecé a decirle, pues a ver, usted sí se ha leído el Código Penal, y los empecé a cuestionar y los policías no se habían leído el Código Penal de mi país ni la Constitución, pero yo sí me la había leído desde la secundaria, el Código Penal y la Constitución, y me sabía todos los artículos, o sea, me los aprendí. Obviamente ahorita ya no me recuerdo, no me vayas a preguntar uno. ¿Cuáles son? Ajá, ¿cuál es el artículo número 6? Ya hace muchos años de eso. Y además me lo aprendí justamente por un tema de protección. Claro. Y cuando sucedió esa circunstancia en mi vida, dije, mi momento ha llegado. Digo, tampoco lo dije así, ¿no? Lo estoy diciendo ahora en tono de chiste, pero en ese momento no me reí. En ese momento lloré muchísimo porque me dio muchísimo miedo de que, además yo ya me estaba postulando justamente para venir a México a mi maestría, y dije, Dios mío, ya nunca voy a poder salir de este país. Ya esto valió. Pero cuando le empecé a decir a los policías, a ver, ¿tú qué me estás acusando? Pues dime en qué artículo de la Constitución está sancionado
Y ellos así de, mire, señorita, y me cambiaban el tema, ¿sabes? Y yo, no se lo ha leído, no se lo ha leído, Y ya terminaron diciéndome, mire, no la queremos ver más, ¿sabes? Sí, ya, váyase. Pero no se lo sabían. Muy bien. Y yo creo que los avergoncé, ¿sabes? Entonces, mira, sí, tengo miedo, claro que tengo miedo. Y tengo más miedo por mi madre que por mí. Obvio, sí. Tengo miedo por ella. Si ella estuviera aquí conmigo, bueno, a lo mejor no estuviera aquí sentada hoy porque me hubiera dicho, no, pues, ¿qué vas a decir? No estés hablando. Porque obviamente uno viene con ese terror, ¿sabes? De verdad, y es muy difícil quitarse ese terror que nos inculcan en mi patria. De verdad, es traumático. De hecho, justo le decía a una amiga, quiero volver a terapia, pero ya no a tratar un tema de, ay, es que mi ex me dejó, y es que... ya no, eso ya así de, ya está bien que me deje, no importa. A tratar el tema de la migración, porque creo que todos vamos a trabajar a mamá y a papá y a sanar, y bueno, pues cada quien trabaja lo que quiere y lo que siente que tiene que trabajar, pero los migrantes, yo creo que en algún momento... Y cuando tengamos el dinero, porque ir a terapia es un lujo, que no debería de ser un lujo, pero lo es, deberíamos ir a tratar el tema de la migración porque es súper fuerte, súper fuerte. Y entonces sí me da miedo, pero al mismo tiempo también me da mucho orgullo ser una cubana que pueda hablar de esto con miedo. No importa si lo tengo. Poder hablarlo. Yo sé que esto puede traer consecuencias nefastas a mi vida. A veces llego a mi casa y digo, hijo, creo que no debí de haber dicho tanto. ¿Sabes? Pero no sé, como que tampoco le tengo miedo a que me pase algo malo, ¿sabes? A malo en el sentido de que, digo, yo sé lo que es capaz, de lo que es capaz mi país cuando uno empieza a hablar cosas de más. Yo sé de lo que son capaces ellos. Pues no le tengo miedo a que me pasen esas cosas. Yo sí le tengo miedo a que pasen esas cosas con mi mamá. A mí no. Yo me moriría gritando patria y vida. Sí. Lo haría. ¿Y te respondí? Lo hiciste como siempre. Y como siempre muy directo. Oye, hablando de lo tuyo y de cómo vienes vestida, esto que tienes arriba, para empezar, es muy, muy cubano. Yo lo he visto este tipo de vestimenta. Lo de abajo no. Cuéntame, a ver, ¿cómo vienes vestida? Bueno, esto sí es muy cubano. Es un turbante. Digo, yo creo que lo afro todavía está como más elaborado. Esto literalmente no es una gran elaboración. Solo este pañuelo sí no es mi diseño. O sea, esto solo es un pañuelo que agarré y me lo puse, lo decoré en mi cabeza porque me gusta mucho, la verdad, me gusta mucho. Y como que me hace sentir un poquito más cubana porque a veces mi blanquitud... Por mi blanquitud dicen, ¿eres cubana? Y yo así de, ay, sí soy. Sí quiero ser. Que tengo que ser mulata, pero no soy. ¿Sabes? Como que me hace sentir un poquito más cerquita de mi país, ciertas cositas que a veces me pongo. Y lo que traigo, pues sí, lo diseñé yo. O sea, yo amo el rojo. Adoro trabajar con rojo. Si ves la página de mi negocio, yo creo que cada 2 fotos hay una cosa roja. Porque amo el color rojo. Pero mira, esto lo hice yo, fue de hecho de las primeras cosas que cosí cuando empecé a coser hace un año. Y nada, o sea, es una tela brillosa, elegante, pero me gusta como lo suelto, ¿sabes? Como que también quiero sentirme suelta, libre, cómoda. Entonces, pues es eso, es mío. Me gusta usar mi ropa, la que yo hago. Digo que si yo no puedo usarla y no me gusta usarla a mí, pues a quién más le va a gustar, ¿no? Así que tengo que empezar por mí. Y si para mí es un buen trabajo y es algo que me gusta lucir, yo creo que siempre me ha tocado de gente que me dice, ay, es que está bien lindo lo que traes. Y para mí es un orgullo poder decir, lo hice yo.
¿no? ¿Te ha tocado defender a México en alguna situación, de algún comentario, de alguna cosa? Por ahí. Uy, sí. ¿Y sabes de cubanos? A ver. Sí, no, esa pregunta está buenísima, ¿sabes? Porque, mira, yo quiero a mis amigos, los amo. Por si van a ver esto, sepan que los amo. Pero, ay, de verdad, te lo juro, me molesta mucho. Mira, yo no tengo problemas con que el sueño de cada quien haya sido de mi sueño italiano, mi sueño francés, mi sueño americano. Tú te vas para donde tú te dé la gana. Pero tú no tienes derecho a criticar el sueño de nadie. Si yo me quedé en México y tú te fuiste para Francia o para Juan de las Flores, para no decir, para Juan de las Flores, pues cada quien, a lo mejor a mí aquí me está yendo de las flores y a ti allá, ajá, ¿sabes? Sí nos entendemos, ¿verdad? Neta, yo creo que a los humanos nos falta valor y capacidad de decir, güey, somos ignorantes e ignoramos un chingo de cosas, ¿no? Y que me digan, y así de, no, casi, que yo los entiendo porque no han vivido aquí, porque cuando yo llegué a México, yo dije, no, a mí, la primera esquina, ahí me fusilan. Porque yo venía con esa mentalidad de, no, o sea, el primer cohete que yo escuché, yo dije, yo estaba molestando a mi casero a la 1 de la mañana porque dije, oye, aquí hay, o sea, se están baleando o algo. Me dice, a ver, mándame audio de lo que estás escuchando. Y yo así le puse, dice, son cohetes. Y yo, ¿cómo que cohetes? O sea, ¿cómo que cohetes? Estamos, no sé, 6 de enero, ¿por qué un cohete, no? Así de, amiga, es normal, no te preocupes. Duérmete. ¿Sabes? Y yo, ajá. Digo, pero los cohetes no se desvían, o sea, ¿cómo es el tema? No se desvían. ¿Cómo es el tema de los cohetes? Porque, pues, como que no estoy comprendiendo bien, ¿no? Y no, pues ya después entendí el tema de los cohetes, pero bueno, entiendo a mis amigos por esa parte de que no han vivido aquí, y es como que es que quiero ir de visita, pero me da miedo. Y digo, bueno, está bien. Lo que sí no soporto, y bueno, ya cuando hablan de esa parte de es que me da miedo el tema de la violencia, digo, les explico un poco de, mira, pues sí hay, pero pues es como todo, pues también, digo, mira, estás expuesto donde quiera que estés, de alguna forma, pero no en todos los lugares sucede ni con la misma intensidad, ni con la misma frecuencia, ni es como que, ¿sabes? Pues, no sé ni cómo explicar ese tipo de cosas, ¿no? Pero a veces han hecho comentarios que a mí, como cubana viviendo aquí en México, me duele, como antropóloga me duele, y como humana también, porque es como, lo voy a decir tal cual, no tengo forma, no sé cómo adornar tanto las cosas como ustedes lo hacen, así de a veces es como de pinches indios, ¿no? Y yo sí les respondo porque soy poco de quedarme callada ante semejantes cosas y es como de, mira, o si tú supieras de verdad lo que es el indigenismo, si tú supieras de verdad toda la cultura, todo el tema ancestral que hay detrás de esa palabra y que la utilices de forma tan despectiva, mira, si supieras, no estarías hablando lo que estás hablando, ¿no? Y me enoja tu ignorancia, me enoja que seas tan burro de no haberte parado en internet tantito, con lo fácil que hoy es buscar qué es ser indio, ¿no? Y me enoja que eso sea, digo, también leí mucho en antropología del tema del indigenismo, de cómo se utiliza de forma despectiva, o sea, y fue algo que también aprendí yo desde este lado, pero justamente aprendí a construir mi perspectiva y mi criterio sobre ese tipo de comentarios y me enoja mucho. Me enoja mucho porque creo que lo indígena es algo tan respetable, tan valioso que ustedes tienen y que nosotros tuvimos y que la historia de Cuba no la cuenta. Y tenemos un cachito que habla sobre lo indígena y lo demás ya,
se borró lo indígena, pero tenemos indígenas, tenemos afro, tenemos muchas cosas y ustedes también lo tienen, creo que mucho más grande que mi país. Y que utilicen esa palabra para ofender a los mexicanos, a mí me molesta. Tampoco digo, no, es que todos los mexicanos son de oro y estrellas y todos son, uy, lindísimo. No somos así. Humanamente no somos así, ni cubanos, ni mexicanos, ni ninguno. Pero que utilicen esa palabra, digo, no, mira, puedes utilizar, no sé, otra. Pero esa, no. No, porque hay un recorrido histórico, cultural, social, ancestral, ritual, no sé, de tantas cosas poderosas y energéticas que hay en toda esa palabra que para mí me molesta que sea una ofensa. Y no lo es. Y me ha tocado enfrentar... entonces, a veces me han dicho pues, ¿por qué estás pues, en ese país de indígenas? Digo, pues a mí me gusta. A mí me gusta. A mí me gusta lo indígena, me encanta. Pues es una pena que seas tan burro de no saber lo que es indígena, pero pues ya eso no es mi culpa, ¿no? Entonces sí me ha tocado, y me ha tocado con los cubanos. ¡Wow! Me ha tocado con cubanos. Oye, en ese mismo sentido, ¿de qué defiendes a Cuba? Pues mira, justamente de lo que estábamos hablando hace un ratito, de que no todos somos iguales, ¿no? De que también cuando nos quieren meter a todos, casi siempre es a las cubanas, en el mismo saco de que, pues es que todas son iguales, y que todas son gritonas, y que todas son estas, y yo así de mí no vas a estar hablando, ¿eh? Y oye, además, gritonas sí son, ¿eh? Y además se lo hablo en mexicano para que me entiendan. Oye, a ver, tú misma me has dicho afuera del aire, gritonas sí son. Yo no sé si es cuestión de... creo que además también es cuestión de región. Como aquí, pues, según el estado hablan diferente. Por ejemplo, los de Monterrey o del norte he escuchado que hablan como más golpeadones, más, ¿no? Los yucatecos, llamo los yucatecos. Ay. ¿En serio? Ay, es que hablan bien bonito. Te lo juro. O sea, tengo amigos que trabajan conmigo y me mandan siempre videos de yucatecos hablando porque saben que su acento lo amo. Yo sé que a los mexicanos probablemente no les gusta. Muchos mexicanos me han dicho, no, pues es que este es bien feo el acento de los yucatecos. Y yo así de, ¿quién me jaló mi cabello? Amo, de verdad, amo el acento yucateco. Yo creo que mis amigas del trabajo cuando vean esta parte se van a reír mucho y me van a decir cómo fuiste capaz de decir en un podcast quién me jaló mi cabello. Los amo, de verdad. Pero ¿por qué me preguntas? Yo nada más te pregunté cuáles eran tus planes a futuro y tú no es cierto. No es cierto. No es cierto. Que de los cubanos, Ajá, sí, que se me había tocado defender. Exacto, ¿y cómo llegaste a los yucatecos? No entiendo. No sé, pues estamos hablando ya de cultura general integral. Justo lo que esto de las mujeres, de que nos meten a todas en el mismo saco. Mira, sí hay partes de la región de mi país que a veces hablan muy alto. Yo a veces estoy en una reunión con cubanos y digo, así de... Si hablamos alto, ¿eh? Yo misma siento que hablamos alto. Yo siento que en mi caso, como que no he tenido esa crítica de parte de las personas que han interactuado conmigo de que hablo alto, pero también de donde yo soy se habla más lento y más como pausadito, más... Así de, hola, ¿cómo estás? Así como que hay un ritmo, ¿sabes? Ahí. Hay una sinfonía ahí en nuestro hablado. Hablamos diferente y no somos gritones y gritonas, pero cuando nos enfadamos. Cuando nos molesta. Cuando se empica. Bueno, esa no puede ser. ¿Pero qué estás diciendo? No, aquí no significa nada. Dilo. Entonces. Cuando nos empingamos. ¿Empingamos? ¿Qué es eso? Sí. Cuando nos molestamos. Porque es que si yo digo cuando nos enfadamos, los cubanos que me vean me van a decir, en Cuba no se dice enfadarse, se dice empingarse. Pinga. Empingarse.
que viene del verbo ver. Ah, no, esa sí la van a entender. Susi, muchísimas gracias por tu honestidad, por tu confianza, por lo directa que has sido con todos los temas que te he preguntado. Cuéntame, antes de irnos, ¿en qué andas? ¿Dónde te podemos ver? ¿Dónde te podemos seguir la pista? Cuéntamelo todo. Pues mira, mi proyecto más fuerte ahorita es mi negocio de diseño de modas. Estoy en Instagram como Susana Costa. Ahí me pueden seguir el rastro. Es mi proyecto más fuerte, pues ahorita ya saliendo de este Fashion Week que te comentaba, y con nuevos proyectos para el año próximo. Ha sido un año lleno de aprendizaje, de pérdidas también. Pero esas pérdidas traducidas a conocimiento son oro puro. Y yo las veo así. Yo sabía que ya estaba preparada para esto, emocionalmente. De otro tipo no estaba preparada emocionalmente, y eso me ha hecho decir, bueno, ya sabíamos que iba a pasar, vamos, seguimos, ¿no? Es un proyecto en el que creo mucho, no solo en el proyecto, sino en lo que me estoy convirtiendo yo como persona con este proyecto. Y pues el año que viene vamos a ver si estamos por acá en un Fashion Week. Es mi expectativa. Y lo vamos a lograr porque pues este año ya logramos mucho. La verdad, sí. O sea, si en un año que llevo de mi negocio, habiendo empezado de cero en todo, y haber llegado hasta donde hoy estoy, y tener una página tan hermosa. A veces de verdad me acuesto mirando mi página de Instagram y sintiéndome orgullosa de lo que he hecho, y digo, no, pues sí, ha sido recordando cómo hice cada cosa, cómo fue, cómo lloré con hacer cada prenda, qué me costó hacer cada prenda. Y me encanta verla porque es una página llena de orgullo para mí, y de belleza identitaria y todo, ¿no? Entonces, pues ahí síganme el rastro, y ya les estaré informando de las demás cositas que vienen el año próximo. Te agradezco muchísimo que hayas venido. Te deseo siempre el mejor éxito del mundo. Y nos vemos pronto en alguna reunión que también hacemos aquí en Extranjeros por el Mundo. Muchas gracias por invitarme, de verdad. Ha sido un buen espacio, seguro y tranquilo para soltar muchas cosas. Como que me voy más aliviada después. Traía mucho que decir. Aquí tienes tu espacio, Susi. Y me quedó, ¿eh? O sea, todavía me alcanza como para 7 podcasts más. Vamos a hacerlo. Podemos hacer una serie. Ni Casa de Papel me hace nada. Vamos a hacer una serie. Gracias. Nos volvemos a ver seguramente. Susi, muchísimas gracias. Gracias a ti.